Hola a todos, mi nombre es Viviana Peña, soy estudiante de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa y este video es un ensayo de la cátedra Economía Política a cargo del profesor David Jiménez. Hablaremos del régimen socioeconómico de Venezuela en concordancia con lo que establece nuestra Constitución y se dará un análisis en base a los pensamientos del estudiante. Para tener una mejor comprensión del tema, considero necesario comenzar explicando la ideología política que posee la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra Constitución posee una ideología y un norte, que es el socialismo del siglo XXI con miras al capitalismo. Es socialista porque busca beneficiar a las personas más necesitadas en pro de lograr la igualdad, aplicando políticas oportunas y una economía estable que contribuyan al desarrollo del país. Las políticas económicas son medidas o acciones tomadas por el Estado para enfrentar y solucionar problemas de la vida social, ya sea en aspectos de salud, educación, economía, etc. Ahora bien, posee una visión capitalista desde un enfoque más humano, con el fin de potenciar el crecimiento de la sociedad y no desde la explotación del hombre por el hombre. Esta ideología es un aporte del expresidente Hugo Chávez que fue plasmada en la presente constitución vigente. Tiene origen en las doctrinas del libertador Simón Bolívar, como se explica en el artículo 1 de la Constitución. Sin embargo, esta ideología se intentó modificar en el fallido intento de referéndum constitucional en el año 2007, pero esto lo veremos más adelante. Ya entrando en lo que sería el régimen socioeconómico, este tiene su base legal en el título sexto de la Constitución, más específicamente en el artículo 299, y dice lo siguiente. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de la vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta. Es muy importante saber qué significa cada uno de estos principios ya conociendo el artículo. La justicia social, la democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad. En primer lugar, la justicia social. Universalmente, la justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y los derechos humanos. Es una repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos que son necesarios para el desarrollo de los individuos en la sociedad. Por su parte, Ulpiano decía que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. En este caso, estamos hablando de que los recursos lleguen a todos los venezolanos de manera equitativa. Aquí podemos incluir que se haga a través de las políticas económicas que acabamos de mencionar. Democracia. Si bien es cierto que hablamos de participación, también se trata de acceso a los recursos. Es una manera de organización social que le atribuye la titularidad del poder a la ciudadanía. Aquí, al igual que en el valor anterior, encontramos una contradicción en el día a día, ya que se ejecutan políticas de ayuda a través de un mecanismo asociado a un partido político. Los recursos del Estado son para todos los venezolanos, sin distinciones. De hecho, cuando el expresidente Hugo Chávez hablaba del socialismo y de la solidaridad con las personas más necesitadas, no significaba desamparar al resto de la ciudadanía. La eficiencia es la capacidad de cumplir con lo que se establece. En este sentido, hablamos de lograr y cumplir con los objetivos que tiene el Estado,
que son erradicar la pobreza y potenciar todo el territorio a través de la planificación y las estrategias estatales, siguiendo un marco constitucional y judicial. La libre competencia es un punto extenso. Esta se da cuando existe la libertad de participar en actividades económicas, bien sea como vendedor o comprador, o como una persona natural o una empresa, denominadas también como entidades de trabajo. Estas libertades comprenden escoger qué vender o comprar, qué precio establecer o qué precio pagar. Es decir, que no existan trabas al momento de actuar y que se genere una competencia. El Estado no deberá intervenir o de hacerlo lo hará de una forma muy escasa. Esto se desarrolla en un espacio denominado como mercado, donde concurren ofertantes y demandantes, y se produce un intercambio de productos o servicios con base a una estructura de precios y cantidades. Ahora bien, cuando hablamos de competencia perfecta, esta se da en condición de tres situaciones. Uno, multiplicidad de productos. Se trata de variedad, ya sea en tipo, precio o cantidad. Dos, homogeneidad del producto, que puede que tengan la misma naturaleza pero no la misma calidad. Y tres, la libertad de acción se da cuando no existen monopolios ni restricciones, que es cuando un productor domina en cuanto a a un determinado producto o industria. Esto se ve también en el artículo 113 de la Constitución y lo veremos más adelante. Como ejemplo, si nos remontamos al año 2003, el Estado venezolano implementó la venta de alimentos con precios más económicos y cierta variedad de productos. Esto se hizo a través de Mercal o Pedeval. Los venezolanos tenían la libertad de comprar esos productos o realizar sus compras en otros almacenes y con otras marcas. También para preservar la libertad de acción y que una sola persona no controle, ejemplo, los materiales estratégicos, el artículo 303 de la Constitución nos indica que el Estado, a través de la respectiva ley, se reserva por conveniencia nacional la actividad petrolera y otras industrias de interés público y con carácter estratégico. En cuanto al material estratégico, aluminio, cobre, hierro, etcétera, se crea Corpoes, una corporación para ejercer control sobre estos y evitar el tráfico. Es decir, que esta corporación emitirá las autorizaciones para su manipulación y distribución. Protección del ambiente. En Venezuela tenemos recursos renovables y no renovables, que deben ser aprovechados y preservados, ajustados a lo que establezca la ley con respecto a ellos. Este es un tema importante y no debe perderse la visión de un entorno ideal, teniendo en cuenta las medidas de protección públicas y privadas para preservar la vida humana, la flora y la fauna. La productividad. Aquí hablamos de capacidad y eficiencia a la hora de producir y el aprovechamiento de los recursos. Adam Smith decía que había que producir solamente lo intercambiable. Otros decían que lo importante era producir algo que pueda satisfacer las necesidades de la sociedad. En este caso hablamos de las necesidades de los venezolanos, es decir, las necesidades humanas. Solidaridad es un valor tradicional y que se basa en la comprensión y la generosidad. También es cooperar y brindar apoyo a quien lo necesite. En cuanto al Estado, esta solidaridad debe reflejarse con las oportunidades y beneficios que se brinden al colectivo, sin distinciones como las que acabamos de mencionar. Ante esto, quiere decir que es la solidaridad con el pueblo. Todos los principios mencionados tienen un fin, que es asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa. Y continuando con lo que dice el artículo, este nos señala que el Estado, en compañía de la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional. Si nos vamos a la realidad o en la práctica actual, esto no se desarrolla de esta manera, ya que el Estado protagoniza la mayoría de las actuaciones que se desarrollan en el territorio, lo que se asemeja bastante a la monopolización,
que es contraria a la Constitución según el artículo 13, que dice que no se permitirán monopolios, lo que se traduce a que todo el poder lo posea una persona o entidad. De acuerdo a esto, este desarrollo económico debe darse en conjunto armonioso como es la participación privada, que constituiría una economía mixta. En este punto daremos un enfoque histórico y hablaremos en torno al debate de si debe haber planificación e intervención estatal o no. En el documental de Batalla por la Economía Mundial vemos las posturas, por ejemplo, de John Maynard Keynes, un famoso e importante economista inglés, que decía que la economía de mercado llegaría a cometer excesos y que en las dificultades los mecanismos del mercado no funcionarían y el Estado tendría que intervenir. A diferencia de Friedrich von Hayek, economista austriaco y ganador del Premio Nobel de Economía, decía algo que viene al caso con lo que estamos hablando del Estado actualmente, siendo semejante a un monopolio. Él decía que el intervencionismo estatal constituye una amenaza para la libertad y juzga al mercado capaz de autorregularse. Con respecto a si el mercado es capaz de regularse o no, podemos ver que en el año 1947, en la Alemania que acababa de ser derrotada luego de la Segunda Guerra Mundial y que se encontraba en ocupación de Estados Unidos y la Unión Soviética, el país estaba en bancarrota y poseía una hiperinflación descomunal, por lo que los gobiernos aliados aplicaron políticas de intervención en cuanto a sueldos y precios. La situación era tan crítica que las transacciones de pago se hacían usando cigarros y coñac. Esto cambió de la noche a la mañana cuando el director económico Ludwig Hertz, designado por los aliados, esta vez actuó por su cuenta sin autorización y sin informarlo previamente. Dejó de ejercer el control sobre precios y sueldos. Esto trajo como consecuencia la desaparición del mercado negro y la acaparación, volviendo a estabilizar la economía. Esto se hizo siguiendo la tesis de Hayek. Volviendo a los fines, el artículo nos habla de generar fuentes de trabajo. Esto es a través de la iniciativa pública y privada para impulsar el régimen socioeconómico. Entonces, es inconstitucional decir que la iniciativa privada no es necesaria como ocurre en la realidad. El alto valor agregado. Esto se da en la generación de ingresos para elevar el valor de la vida y la calidad de esta, nuevamente en conjunto con las entidades de trabajo o empresas, para fortalecer la soberanía del país, garantizando la seguridad jurídica, que es tener las reglas del juego claras, saber que el Estado intervendrá de forma oportuna cuando sea necesario, es decir, hacer que la ley prevalezca. Rafael Mujica nos dice que la seguridad jurídica es un valor fundado en la seguridad y que se llama justicia. No puede haber justicia sin seguridad. Continuamos con la solidez y el dinamismo para lograr una justa distribución de las riquezas. Aquí vemos la influencia de Marx en nuestro régimen socioeconómico. Esto se desarrolla a través de la eficacia, cuando todo el colectivo percibe los beneficios del desarrollo económico. También lo vemos en los beneficios que deben recibir los trabajadores en el ámbito público y privado, y no la explotación del hombre por el hombre. Ya para finalizar, conociendo el artículo en su totalidad, me gustaría hacer referencia al intento de reforma constitucional del artículo 299, donde se buscaba plasmar el socialismo y el antiimperialismo, y así sustituir la iniciativa privada con la comunitaria, que es lo que en realidad se lleva a cabo hoy en día. Esto es todo, muchísimas gracias por su atención.